Ahí te envié la invitación, Julieta. ¿Se escucha bien? Banca, banca, que no te escucho. Ahora sí. Te sigo sin escuchar. ¿Escuchás? Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, sin auriculares será. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Un poco con nervio, pero acá tratando Sí. de aportar algo. Esperamos a que... Ah, no, ya son las 8. Si querés te voy comentando cómo se dio esto del ciclo de entrevista para que te des una Dale, idea. dale. Comentarte que en el comienzo, cuando tratamos de poner en marcha este proyecto, únicamente éramos uno, después éramos dos y tres. Y como que no se podía dar una iniciativa porque sentíamos que éramos minoría. Así que con el paso del tiempo pudimos ver que cada vez eran más jóvenes los que se iban integrando a lo que era este tipo de pensar. Y un compañero me dijo, pongamos el martes este proyecto que tenemos en pausa con objetivos y motivos determinados, que son los siguientes. Por ejemplo, tratar de poner en estos ciclos de entrevistas temáticas que sean complejas y que estén en auge en lo que son las problemáticas culturales de nuestra Argentina, para que Mm. el día de mañana puedan sacar de las preguntas que tengo pensado realizarte respuestas que sean sumamente con datos y argumentos productivos. Así que esa era mi intención para, para dar inicio a esta entrevista y me pareció muy eh, importante tenerte a vos como invitada en una temática con una complejidad absoluta. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Si querés puedes ir comentándole a la gente quién es Julieta, qué Sí, estudian y por qué te dio de estar activamente en determinados temas y por qué en otros no. sí, a ver, creo que no hay mucho que comentar, al menos no todavía. Bueno, tengo 18 años, estoy en segundo año de Relaciones Internacionales. Y qué sé yo, como que me fui metiendo de a poco en los temas, no fue para nada intencional, como que me cayó encima el tema y fui investigando y fui hablando con gente y de a poco fui como participando más. No es el único del tema del que participo, sino que como participo tan activamente, los otros no se ven tanto. Pero me gusta participar en varias cosas y de a poco ya le voy metiendo y voy como informándome y hablando de forma más consciente, más intencional, pero creo que el tema más que más nos ha llamado en este último tiempo por, bueno, las razones del contexto de nuestro país es el tema del aborto, así que lógicamente siempre estuve ahí metiendo y jodiendo, así que por eso tengo tanta participación en este último tiempo, pero no fue para nada intencional, me cayó encima el tema. Perfecto. En relación a la temática que nombraste, como experiencia personal, me tocó vivir fuertemente lo que es el tema de estos grupos colectivos, hegemónicamente fuerte. Por ahí mi preparación es en relación a lo que son la biología, enseñar biología, el rol docente, a tal punto que se logró reemplazar materias como genética, embriología, que eran sumamente importantes para la preparación y perfil de un docente en biología por temas de ideología de género e inclusión. El último año, por ejemplo, nos tocó hacer un taller donde la docente estaba a cargo de hacer un proyecto de investigación con lenguaje inclusivo. Y esto es lo que me dio esa iniciativa a tratar de brindar estos tipos de argumentos, datos a mis compañeros de esta preparación, porque por ahí salen formateados cognitivamente que piensan que todo lo enseñado es verdadero. El sentido común y la lógica y los argumentos científicos están nulos para tratar de hacer un intercambio de ideas. Así que considero muy apropiado empezar con el tema educación y me gustaría que me comente cuál fue tu experiencia personal con la educación argentina.
Y bueno, yo no puedo decir que hasta el momento haya tenido una mala experiencia con la educación. En el secundario siempre, a ver, nunca tuvimos, por ejemplo, problemas de adoctrinamiento o ese tipo de cosas, sino que siempre fue muy tranquilo. Quizás un poco de atraso en las currículas, pero creo que eso se ve en todos los colegios, y nunca tuve ningún conflicto o enfrentamiento directo. Pero me pasa que quizás más ahora, que quizás tengo más lectura, tengo un poco más de conocimiento de lo que tenía hace 2, 3 años, y yo me analizo, por ejemplo, hay una actividad que hacen en todos los colegios que se llama Parlamento Juvenil del Mercosur. No sé si vos lo conocés, pero bueno, se Sí. hace toda la Argentina y uno de los ejes de debate que a mí me tocó fue el género. Y es como que, si bien vos tenés el espacio para debatir, es como que todos dan tan de por sentado las ideas y lo que tienen que decir, que ya llega un punto de que tienen miedo a contradecirlo porque dicen, y si decimos esto y se ofenden, ¿qué va a pasar? Entonces yo vi mucho eso. Y después en otros ejes el autocensurarse y tratar de ser políticamente correcto por lo que puedan llegar a decir. Y eso que se supone que debemos debatir y aportar con ideas y enriquecer el pensamiento y no pasa tanto. Y después diría que, a ver, en la facultad ahí sí se ve mucho más fuerte. Yo voy a la UNICEN, es una universidad pública y es una universidad muy complicada, interesante. Pero, por ejemplo, primer día de ingreso, yo entré toda inocente, tranquila, y lo primero que me dan es un folleto que dice bienvenidos a todos. Y yo dije, ¿dónde mierda me metí? Ya de entrada a ver eso, y después sí, ahí te das cuenta de que tenés profesores que sí, que o que dan bien la clase, o profesores que hablan mucho desde la ideología, lo político atraviesa absolutamente todo, hay cosas que se censuran no sé, de nuestra historia, o de determinados personajes históricos, pasa siempre. Y obviamente que cada uno tenemos el centro de estudiante y las otras propuestas, obviamente muy tiradas para la izquierda, muy tiradas para el progresismo. De hecho, las movilizaciones que hicieron para el aborto en Tandil las organizaron ellos. Siempre están ahí metiendo mano y literalmente en la facultad, y creo que lo he hablado con compañeros, inclusive con docentes, como que vos tenés los ejes del debate ya planteados y no te podés salir de eso. Es como más cerrado, siempre apuntando a la autocensura. Creo que ese es mi principal problema con la educación argentina. Concuerdo absolutamente, entonces puedo decir que no soy el único. Incluso como experiencia, a nosotros nos trataron de poner el tema género con una materia específica que era filosofía. La profe prácticamente nos enseñaba Derrida, nos hacía leer texto de Darío Stanraiver, que decían, por favor, desconstrúyanse, hay que aceptar estos tipos de lobby y ser más inclusivos. Así que, retomando la siguiente pregunta, me gustaría que me comente desde tu perspectiva cuál es el mayor problema presente en lo que es el tema educación. Y yo creo que la forma en que planteamos nuestro sistema educativo de raíz, porque nosotros siempre lo arrancamos planteando como, bueno, nosotros queremos, ¿cuál es nuestro objetivo? Que sea gratuito para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a él y formarse. Ahora, ¿de qué sirve que toda la mayor cantidad de personas puedan acceder a él si la educación no es de calidad, si hay ideología de por medio, si hay política de por medio? Entonces ya de raíz no se plantearon bien los objetivos, no hay una buena administración, no hay una buena administración también de los recursos para implementar una educación. Y es como, yo creo que en Argentina siempre es una cuestión administrativa, como que las personas que están ahí, que son las responsables, o que por lo menos se supone deberían ser responsables, nunca tienen la capacidad suficiente para enfrentar el rol, sino que entran ahí o por un sueldo, o por amiguismo, o por conveniencia política, y nunca hay seriedad. Entonces ese siempre va a ser un problema, no solo en educación, sino también en otras cuestiones de nuestro país. Como alumna universitaria, ¿te tocó vivir alguna situación en donde te enseñaron contenidos sumamente arraigados a ideologías funcionales a lo que se entiende por lo políticamente correcto? Y creo que el mejor ejemplo que se me ocurre ahora es como la censura. Por ejemplo, nosotros tuvimos una materia que se llama Introducción a la Ciencia Política y Derecho Constitucional, y tuvimos que hacer en una ocasión trabajos prácticos analizando una temática en base a una noticia y un país utilizando ciertas palabras, algo bastante básico.
pero a unas compañeras le tocó hablar sobre Venezuela y la profesora dijo explícitamente que no podían hablar de dictadura, que no podían hablar de régimen, que no podían hablar mal de eso y es como el censurar una realidad o siempre el tratar de enfocarlo con una perspectiva que no es, sino como para darle un tinte positivo a ciertas cuestiones de nuestra historia que fueron negativas. O, por ejemplo, mentir. El término neoliberalismo siempre presente, siempre hablando bien del socialismo, idealizando a Marx. Eso está en sociología, en ciencia política, en economía, está en todos los módulos. Y fue un primer año cargado de ese tipo de cosas. Ahora, de ideologías, tipo ideología de género, no sé si estuvo tan presente. Hay seminarios, tenemos clases de eso, pero como no fue presencial, no tuvimos como esa presencia de los centros de estudiante, que normalmente sí se da la presencialidad, sino que fue más virtual y tuvimos más libertad en ese sentido. Pero estoy segura que en los próximos años, si llegamos otra vez a la presencialidad va a estar muy pesado con eso. Concuerdo, concuerdo. Comentarte que cuando empecé con la carrera a profesor de biología, siempre tuve esa manera de agachar la cabeza porque cuando uno piensa diferente, tiene idea diferente, el docente te tacha y te empieza a hacer lo imposible con la materia, así que eso lo tuve como experiencia en ética, filosofía, evolución genética, y así que me puse como meta recibirme, terminar lo que es la preparación en la docencia y de ahí tratar de poner en debate y en cuestiones sobre la mesa estos tipos de situaciones. Para vos, ¿cuál crees que es la mejor manera de evitar esto, el adoctrinamiento en el contexto áulico entre el docente y el alumno? Y creo que son necesarias muchas cosas. A ver, yo creo que hoy por hoy, tipo, lo mejor que podemos hacer nosotros es ser autodidactas y ir generando nosotros ese pensamiento crítico que no nos enseñan. En ese sentido, el factor familia siempre va a ser muy importante, ¿no? De enseñarle a, bueno, esta es la verdad, pero ¿es la verdad absoluta? Hay que cuestionarlo un poco, preguntar, replantearse, preguntarse cómo pasaron las cosas, cómo llegaron a ocurrir. Pero también creo que hace falta que nosotros modifiquemos nuestro sistema educativo. Y va a ser muy complicado, porque hoy por hoy es muy difícil tratar de modificar algo de toda la estructura política que se fue armando. Es muy complicado hoy por hoy, no sé, plantearse una fórmula política perfecta que pueda hacer los ajustes que hay que hacer. Es muy difícil, pero habría que empezar a liberar las currículas, que la currícula no sea estatal, sino que las escuelas puedan competir, quizás implementar un sistema de vouchers y generar esa competencia, mejorar la calidad y también darles el rol que les corresponde a las familias en la educación de sus hijos, que eso también es muy importante. Entonces, ¿quiere haber una escuela con ideología de género, donde hablen de Marx como un dios? Que lo hagan, bueno, pero si sus padres no quieren que vos les enseñes eso, te vas a tener que hacer cargo y listo, y ya está. Y esa libertad también está para ellos, también les sirve. Ahí también vamos a ver un poco cuántos padres tienen ganas de que sus hijos aprendan eso. Entrando al tema principal, me gustaría que empecemos con una pregunta bastante compleja, que es la siguiente. ¿Por qué abortan las mujeres? Sí, es una pregunta compleja, pero nosotros ya habíamos hablado antes y cuando vos me mostraste esa pregunta, yo lo que me empecé a pensar, ¿viste? Es saber qué había aprendido yo del tema, cómo puedo responder de una forma que sea técnica, que sea simple y sin entrar más en, no sé, hablemos de sociología. Hay un estudio que seguramente lo conoces porque Guadalupe Batallán habló de ese estudio, que es el experimento natural chileno del doctor Larcoch. Bueno, en ese estudio hay una parte donde se analizan las razones por las que las mujeres abortan. Y se vio que el 93,1% de las razones se esconden en situaciones de violencia y vulnerabilidad. Es más, me anoté los porcentajes acá, que es el 44,4% por coerción de padres o pareja, el 22,8% por expectativas de vida, el 20,4% para ocultar el embarazo de padres o pareja, el 2,1% por abuso reiterado, el 1,9% por abandono de pareja. O sea que, acá tengo otro, y el 0,4% por abandono o expulsión del hogar. O sea que siempre son situaciones externas que llevan a la mujer a creer que el aborto va a solucionar algo, ¿no? El problema nunca es el aborto en sí o cómo se practica el aborto, sino cómo se llega al aborto.
Y siempre son situaciones donde las mujeres se encuentran vulnerables, donde tienen historias de violencia, donde están solas, desamparadas, donde no tienen apoyo, donde no tienen educación, donde no tienen recursos. Eso es lo que lleva a las mujeres a abortar, porque si las mujeres se las contiene como corresponde, se les da el apoyo que corresponde, y no solamente médico o psicológico o emocional, sino también la vida digna, las cuestiones económicas, la mujer no aborta, porque al final de cuentas siempre es esa situación de vulnerabilidad la que te lleva a la situación extrema de querer abortar o de creer que eso va a solucionar algo. Me estoy dando cuenta que para tratar de entrar de lleno a estos tipos de temas, no únicamente con una preparación en biología es suficiente. Hay que tener lecturas en determinados campos para tratar de complejizar algunos argumentos y datos. Sí, sí, es un tema amplio y súper complejo, con muchísimos ejes de debate. Y vos tenés la parte biológica, pero tenés la parte jurídica, tenés la parte filosófica, tenés la parte más ética, tenés la parte sociológica. Entonces como que siempre va a ser muy complejo. Y por eso, por ejemplo, que hayan pasado la ley así, que hayan hecho un debate de 24 horas en diputados y de unas que 12, 16 horas en Senado para pasar una ley recontra mal hecha, es como una falta de respeto a todas las personas que vienen trabajando con el tema, que han presentado proyectos de leyes inclusive antes del 2018. Y inclusive creo que es una contradicción que las mismas feministas apoyen este proyecto de ley, que hayan querido pasarlo rápido, siendo que no contiene a las mujeres, no las ayuda, no las apoya, sino que solamente les garantiza el aborto y después las deja solas. Eso es lo que hace. Y en tema de educación, por ejemplo, pude notar y evidenciar, veía a mis compañeros, todos futuros profesores en biología, listos para tratar de explicar cuándo se produce la vida, qué temas tener en cuenta en estos debates, pero estamos tan involucrados e influenciados por estas ideas que la mayoría, que son mayoría, 80-85%, terminan siendo funcionales a esas maneras de pensar. Y son pocos los que ejercen los conocimientos biológicos tal cual son. Empiezan a tergiversar las cosas con ideología y prácticamente pierde sentido lo que es lo enseñado y vamos en decadencia como futuros docentes. Así que me gustaría preguntarte, ¿por qué se embarazan las mujeres cuando no lo desean? Es una pregunta muy interesante esa. Yo creo que quizás lo hubiera articulado de otra forma, porque no, si preguntamos por qué las mujeres se embarazan cuando no lo desean, sería como que no desean el embarazo, pero sí desearon quedarse embarazadas, como que fue intencional. Creo que la mayoría de los casos, este tipo de embarazos son no intencionales, es decir, que son consecuencia de falta de educación, o no solamente educación sexual, educación en general, o falta de, no sé, de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, por falla de los métodos anticonceptivos, puede ser inclusive por problemas hormonales que te haya fallado la pastilla de anticonceptiva. Hay muchas razones por las que se producen los embarazos no intencionales. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta no es solo cómo se producen, sino en qué situaciones se encuentran esas mujeres que nosotros podemos identificar con embarazos de riesgo o embarazos de vulnerabilidad. Porque esa es una situación complicada y esa es la situación de nosotros tenemos que actuar y proteger a las mujeres y también al niño que está llevando en su vientre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando, ¿no? No solamente la prevención, que es sumamente importante, y con prevención no hablo solamente de educación sexual integral, sino prevención de forma amplia. Y trabajar para evitar y para acompañar durante y para iniciar un proceso de adopción cuando sea necesario, ¿no? Todas esas distintas etapas. Porque, ¿por qué se embarazan cuando no lo desean? Hay muchísimas causas. Es algo tan particular que depende de cada situación, de cada persona, que no sé si lo vamos a poder identificar en, no sé, en categorías, serían muy amplias, y creo que sería más factible preguntarse cómo ocurren los embarazos vulnerables, los embarazos de riesgo, que eso quizás lo podemos más identificar, siendo que hay situaciones de violencia vulnerabilidad de fondo. En el 2019 me tocó hacer mi residencia con las temáticas de enfermedades de transmisión sexual. Y uno cuando está recién ingresando en el tema de docencia tiene ese ideal de que va al aula, tiene la pizarra, va con un proyector, y lastimosamente una realidad del norte también creo que hay a nivel nacional, es las carencias de los recursos educativos en instituciones públicas están frente a los ojos de uno cuando pisa la entrada de la institución.
Y me tocó dar estos temas, método anticonceptivo, fui con una compañera porque consideré más recomendable que ella trate de tener una charla y un diálogo con mis alumnas mujeres y yo con los alumnos varones. A tal punto que cuando empezamos a dar el uso de preservativo, cómo se usa, el porcentaje de prevención y todo eso, la confianza que uno logra entablar con el alumno es enorme porque se te acercaban y te decían, profe, disculpe, pero yo no sé cómo se usa esto, nunca vi esto. Y te hablo cuando tenía 21 años, digamos, cuando entré al aula tenía alumnos varones de 26, 27 años en quinto, alumnas embarazadas y otras alumnas que iban con su hijito en cochecitos. Y es una realidad que te duele bastante y por ahí capaz que creo que en tema educación no podemos aportar un cambio ni dar una base sustentable sobre estas decisiones. Sí, sí. Sí, creo que el tema de educación, el eje de educación, es al final de fondo lo que más peso hace. Porque al final es el desconocimiento lo que lleva a uno a cometer un error sin saber que lo está cometiendo. Por eso siempre es tan importante la prevención y la educación en un sentido amplio, biológico, responsable, con una perspectiva basada en los derechos humanos. Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar en eso como corresponde. Es importante ser responsables, eso es lo principal, no solamente la persona a la hora de mantener una relación sexual, sino también los legisladores a la hora de legislar en función de proteger y ayudar a estas personas. ¿Cuáles son los valores en conflicto para un médico frente a una situación de aborto? Y yo creo que lo que más peso hace, más allá de las creencias personales que tenga un médico, es el tema del juramento hipocrático que hacen. Porque dentro de ese juramento ellos siempre hablan de proteger al paciente, de cuidar al paciente y de respetar la vida humana, inclusive desde la concepción. Entonces eso siempre se va a contradecir con el tema de practicar un aborto o garantizar que un aborto sea practicado porque no estás ni respetando la vida humana, ni la dignidad humana, ni desde la concepción, claramente no, pero no, en forma general, si vos no crees que una vida humana debe ser respetada desde el inicio de su existencia, y podés decir que de forma arbitraria inicia en algún momento que vos elijas, es completamente subjetivo, y el valor real de la vida y la dignidad humana se pierde, ese valor absoluto que viene con los derechos naturales, con los derechos humanos, que tanto se ha trabajado a lo largo de los años para que estén en los distintos países, creo que se contradice en sí mismo si nosotros no lo respetamos del inicio de su existencia. Y para mí eso en un médico probablemente hace mucho peso y es una contradicción. De hecho, muchos médicos que se han presentado en contra, que han hablado en el plenario, han dicho que en su juramento hipocrático dicen que tienen que defender la vida. Entonces, ¿de qué están hablando? No pueden estar viniendo a legislar esto y a pedirles a ellos que los practiquen. Acá alguien que está presente en el live nos escribe lo siguiente con relación a la pregunta anterior. También el libertinaje influye porque se conocen los métodos anticonceptivos, sin embargo la falta de responsabilidad es visible. Sí, justamente por eso hay que hablar de educación en sentido amplio, porque educación no es solamente saber cómo se usan preservativos, sino también entender qué implica tener una relación sexual, todo lo que conlleva, también no sé con quién o no se practica, que eso ya es más personal, pero es como que hay una situación siempre muy amplia y que la persona debe estar formada en los distintos aspectos de su vida para llevar una práctica hacia adelante, porque no es un chiste, no es algo simple, se puede simplificar, pero no es algo simple, sino que nosotros lo tenemos quizás tan naturalizado en los jóvenes que a veces no nos damos cuenta de que esto debería estar pasando o debería estar pasando de esta forma, por eso falta mucha educación. En relación a las marchas que se pudo evidenciar en mi localidad, se pudo ver que lo que llevan más gente y masifican más a los jóvenes y personas grandes son las instituciones religiosas. A tal punto que por ahí capaz que vos vas caminando y cruzás uno que desconoce el porqué, el motivo y a qué se debe, tiran una frase que es, la iglesia se puso de acuerdo para tratar de, en conjunto, ir en contra de esta ley que les favorece tanto a la mujer. Así que la pregunta es la siguiente, ¿pensás que es posible un consenso religioso? Absolutamente. Mira, yo creo que hay situaciones en las que las iglesias se pueden poner de acuerdo, absolutamente, pero creo que desde el 2018 la presencia de las iglesias fue totalmente espontánea.
quizás una persona que no es religiosa o que no tiene, por ejemplo, familiares en ese núcleo, o que no lo entiende, que no ha vivido con eso, no comprende la profundidad de los valores que llegan a tener las distintas religiones en la vida de las personas y no comprende cómo esos valores los movilizan realmente a actuar, a unirse inclusive sin ponerse de acuerdo. Y esas cosas pasan. Principalmente las iglesias pasan. Por ejemplo, en Tapalqué, que es mi ciudad natal, nosotros organizamos una movilización, la organizamos como una convocatoria a ciudadanos en general y no nos contactamos con iglesias para extenderles una invitación. Nosotros nos encontramos con que ellos, sin ponerse en contacto, sin nada, tuvimos la presencia de aproximadamente 7 iglesias evangélicas y católicas, inclusive dentro de las evangélicas con sus diferencias, y estuvimos ahí todos juntos, más allá de que quizás no todos eran cristianos o no todos tenían los mismos valores. Nosotros nos unimos bajo un mismo lema porque consideramos que es un tema serio, es un tema donde no podemos tomarnos el privilegio de dividirnos, de diferenciarnos o de decir uno es más, uno es menos porque cree en esto o porque no cree en esto. Y sencillamente la unión se fue dando de forma espontánea y ha pasado en toda la Argentina, se ha visto en toda la Argentina, porque creo bueno, primero por la profundidad de los valores que llegan a tener las personas que son parte de las religiones y segundo porque es un tema serio. Con la siguiente pregunta me gustaría que te manejes con datos y estadística para que los jóvenes se den cuenta la realidad del tema aborto y me responda la pregunta de cómo se puede reducir la cantidad de abortos. Bien, mirá, yo no sé si tengo las estadísticas, porque creo que no lo planteé desde la cuestión estadística. Pero, por ejemplo, yo es más tengo una publicación en mi perfil hablando de las alternativas superadoras al aborto, que si tienen ganas después la leen porque ahí explico un poquito más. Pero la realidad es que, como dijimos antes, el 93,1% de las razones por las que las mujeres abortan esconden situaciones de violencia y vulnerabilidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es siempre apuntar a la protección integral de las mujeres y los niños por nacer. Entonces es necesario que haya una educación sexual integral y responsable de la maternidad, de la paternidad, de los derechos humanos como la vida y como la dignidad. Es necesario también reformar el sistema de salud para que se detecten rápidamente los embarazos de riesgo, para poder atender a las maternidades vulnerables, también generar capacitaciones y concientizaciones sobre los controles ginecológicos anuales, las campañas sobre concientización de los riesgos del aborto, y después obviamente los programas que ayudan a la mujer durante su embarazo a través de la educación, de cómo estimular a su hijo, eh, con cómo ayudarlo, por ejemplo, no sé, con cosas básicas de su educación de los primeros años, de la infancia, los programas de alimentación, que ayudan a tener una alimentación completa al niño por nacer, a los niños ya nacidos, a las mujeres embarazadas. Por ejemplo, con una buena alimentación podés evitar que, por ejemplo, la anemia durante el embarazo, que es una problemática seria, y obviamente después siempre es necesario la educación en general, la concientización, que se garantice el acceso a la salud, la vida digna, los cambios en la sociedad, en la economía, para que realmente no lleguemos a esta situación donde, a ver, no se tiene gas, no se tiene agua, no se tiene electricidad, porque todas esas cosas también influyen en el plan de vida de una persona. Entonces es importante que nosotros empecemos a verlo de forma amplia y a coordinar las distintas esferas que son necesarias para que una persona tenga una vida digna, para que una mujer pueda transitar un embarazo, ya sea vulnerable, un embarazo de riesgo, de forma sana, con los controles que necesita, con el apoyo que necesita, y obviamente el niño antes y después de nacer, porque después de nacer también hay programas de ayuda que son muy importantes, por ejemplo, el Frente Joven, con Defensores de Mamás, con Proyecto Crecer, con Derecho al Futuro, o la Fundación CONIN, o también la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Todos ese tipos de programas que vienen trabajando hace bastante y que van a seguir trabajando ahora son destacables y también hay que seguir trabajando desde lo público y de lo privado, ¿no? Es ir modificando y trabajando en eso de forma amplia, de forma integral, para lograr la salud que se merecen esas mujeres. Ahora que me nombraste el tema anemia, quería consultarte si el consumo de sustancias legales e ilegales también son consecuencia a largo plazo con el tema del embarazo, porque por ahí uno está acostumbrado a ver todo desde el punto biológico
que el consumo de tabaco puede generar o causar alguna enfermedad hereditaria en lo que respecta al genoma humano. Sí, a ver, esta es una cuestión de, por ejemplo, de que con salud y con controles regulares y todo, y educación se pueden ir manejando, porque quizás no todas las mujeres saben qué pueden consumir y qué no pueden consumir durante el embarazo. Por ejemplo, quizás no todas las mujeres saben que el máximo que pueden tomar de café al día es una taza, ¿no? O ese tipo de cosas que, no sé, uno las piensa y son tan simples que no pensás que haya que informarlo, pero sí es necesario. Eh, también el tema del consumo de tabaco, de otras drogas, de alcohol, obviamente que pone en riesgo la vida del niño por nacer. Lo que hay que hacer es mantener siempre el entorno lo más saludable posible, ¿no? Pueden ocurrir distintas cosas, eso ya es profundizar tanto y capaz no soy tan experta en todas las cuestiones que pueden pasar con las distintas drogas y todo, pero siempre hay que seguir concientizando y tener cuidado con esto. No solamente drogas ilegales, puede haber medicamentos que pueden afectar a la mujer, inclusive si el agua está contaminada, si el aire está contaminado, por eso es importante también el tema de la vida digna, de la vivienda digna. Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta porque es una cuestión compleja, sistemática. Hay muchas partes que hay que tener en cuenta y que hay que mantener una situación de equilibrio. Por eso también es importante la educación, como ya te dije. Perfecto, perfecto. Un feto o un embrión es una persona, hablando desde el punto de vista biológico y social. Y creo que es bastante simple de responder, ¿no? Nosotros entendemos que con la concepción, con la fecundación, se unen los núcleos del óvulo de espermatozoide, se produce la singamia, aparece un nuevo ADN, aparece un nuevo ser humano. Nosotros sabemos que del inicio de esa existencia de su vida hasta la muerte va a ser un ser humano, siempre es un ser humano. Y nosotros también entendemos que una persona es un individuo de la especie humana. Hay definiciones que son más jurídicas, pero también podemos apuntar a que es una persona humana. Entonces, decir que no es persona implicaría decir que hay seres humanos que no son personas. Y eso ya es bastante complicado, ¿no? Vas a negarle derechos humanos a seres humanos argumentando que según vos no son personas. Eh, bastante nazi eso. Pero sí, yo creo, a ver, no yo creo, sino que biológicamente es un hecho que es un ser humano. Y según la definición y el entendimiento que nosotros tenemos, sí es una persona humana. No hay forma de negar eso. Quizás hay debates que se pueden dar en la filosofía en torno a la conciencia, el estado de la conciencia, el razonamiento, pero si nosotros entramos a buscar otra definición de persona y a tratar de buscar características específicas que definan una persona, siempre vamos a terminar excluyendo a personas, seres humanos que inclusive ya nacieron, ¿no? Porque a veces no todos son capaces de razonar, no todos tienen el mismo estado de conciencia, porque hay personas, por ejemplo, que están en un estado de coma y siguen siendo personas. No todas las personas a veces sienten el mismo dolor, porque hay personas que tienen trastornos neurológicos, o por ejemplo una persona cuadriplégica que no siente del cuello para abajo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Una persona es todo individuo de la especie humana. Y si nosotros nos salimos de eso, siempre corremos el riesgo de discriminar a otro ser humano, y con discriminar a otro ser humano también discriminamos sus derechos fundamentales. Por eso siempre es que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la respuesta es sí, obviamente, es un ser humano, es una persona. No hay forma de negarlo. Cuando nombraste filosofía se me vino a la cabeza el discurso que dio Darío Stanriver cuando quiso convertir esta temática en discusión metafísica, entre paréntesis. Ahora lo que te quiero preguntar es si un feto o un embrión tiene los mismos derechos civiles y jurídicos que una persona. Bien, a ver, en este punto hay que entender que hay ciertos derechos que son progresivos, que nosotros los adquirimos con el tiempo, los adquirimos de forma irrevocable. Por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? Nosotros lo adquirimos hasta cierta edad y podemos ejercerlo hasta cierta edad. Eh, lo que sí es que todos los seres humanos tienen derechos fundamentales, derechos humanos desde el inicio de su existencia. Nosotros, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, nosotros en el artículo 19 entendemos que la persona humana inicia en la concepción, y también tenemos en la Constitución los tratados internacionales, la ley que incorpora los de la Declaración de los Derechos del Niño, donde reconocemos que para la Argentina es un niño.
Entonces, en esos términos, nosotros entendemos que al ser un niño, que al ser una persona humana, tiene ciertos derechos que son fundamentales, como el derecho a la vida y como el derecho a ser protegido, ¿no? El derecho a que su vida no sea quitada arbitrariamente. Entonces, como tener derechos, los tiene. Tiene derechos humanos, derechos fundamentales, y tiene ciertos derechos que alcanzan en términos de nuestra legislatura porque lo entendemos como un niño, desde la concepción hasta los 18 años. Ahora, hay otros derechos que tiene un adulto que va adquiriendo con el tiempo, como ya te dije, como el derecho a votar, por ejemplo, que ya los va adquiriendo de forma más progresiva, que tiene que ver más con los derechos de un ciudadano. Pero por lo demás, los derechos fundamentales, los derechos humanos son los mismos para cada persona, porque cada ser humano, independientemente de, no sé, raza, género, nacionalidad, lo que fuera, tiene derecho a que su vida sea respetada. Y eso es un derecho fundamental, es inalienable, es inherente a la persona humana. Ahora entrando a una pregunta con respuesta relacionada a lo que es el campo científico, es ¿en qué semana de gestación aparece la actividad neurológica o el dolor en el feto? Sí, eso es un poco más complicado porque el desarrollo del sistema nervioso se va dando de forma progresiva, va madurando de a poco. Por ejemplo, inicia de forma temprana en la semana 3 aproximadamente, ya como creo que alrededor de la semana 18 se da la primera sinapsis, un poco más adelante quizás, ya por ahí, y en la semana 7 se puede detectar cierta actividad cerebral. Es muy complicado porque tiene que ver con una cuestión tecnológica que quizás en Argentina no tenemos tanto, pero el cerebro comienza a desarrollarse de forma muy temprana y va madurando de a poco a lo largo de todo el embarazo, desde la cabeza hasta la cola, todo lo que es el cerebro, la espina, todo el sistema nervioso. Pero podemos decir que inicia el desarrollo del sistema, como te dije, en la tercera semana con un proceso que se llama gastrulación. Tengo entendido que se llama gastrulación, sí. Ahí empieza a desarrollarse todo lo que es el sistema nervioso, las distintas partes del sistema nervioso, y comienza a madurar a lo largo de todo el embarazo y continuará desarrollándose inclusive después del nacimiento, hasta creo que los 20 años se sigue desarrollando el cerebro. Entonces es un proceso continuo que inicia de forma temprana. Y en cuanto al tema del dolor, es complicado porque no siempre se puede definir exactamente en qué punto puede sentir dolor y decir acá sí, acá no. Porque si bien puede responder a estímulos, hay una etapa del embarazo anterior a las 26 semanas donde quizás no sabe diferenciar tanto lo que es el dolor de cualquier otro estímulo. Pero se entiende que más o menos a partir de las 26 semanas en adelante sí debería ser capaz de sentir dolor. Igualmente hay otros estudios que dicen en la 35, en la 32, pero siempre es adelante de las 26 semanas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Se evita con la prohibición que haya abortos clandestinos? A ver, no necesariamente, porque creo que la prohibición que nosotros teníamos en Argentina, la que estaba solamente en el Código Penal, solamente ofrecía una pena y obviamente con el objetivo de disuadir, si bien se disuade, no hay tanta cantidad de abortos como cuando es legal, no es lo único que hace falta para reducir la cantidad de abortos, sino que tiene que ser integral, tiene que ser la prohibición del aborto, porque obviamente estás terminando con una vida humana, no puede ser legal eso, pero también la educación sexual integral que hace falta, la protección que hace falta a las mujeres en el sistema de salud, la atención, los controles anuales, los programas para las mujeres con embarazo vulnerable, la atención al niño antes y después de nacer, todo ese tipo de cosas que son complementarias también disuaden a la mujer de llegar a un aborto, porque como ya lo dijimos en muchas ocasiones, llega un aborto por una cuestión de violencia o de vulnerabilidad, ¿no? Porque hay una situación de fondo que la obliga a llegar a esa cuestión trágica como lo es el aborto. Entonces, por eso es importante que siempre haya protección, que haya contención a la mujer de forma integral junto con la prohibición del aborto, como hizo Chile, de hecho. Ahora que nombraste el tema ESI, recién anteriormente nos pusieron un comentario que era el siguiente. El zurdismo mete ideología de género a través de perspectiva de género. ¿Esto influye el tema aborto? Influye en tanto y en cuanto suele hablarse del aborto como un derecho absoluto de las mujeres. En el tema de género, si bien la ideología de género es más bien un conjunto de ideas que se refieren a las condiciones o identidades sexuales de las personas, el tema aborto siempre se busca una forma de meter
en tanto se habla de falsos derechos de las mujeres como el derecho al aborto. El derecho al aborto es un falso derecho porque estás terminando con la vida de un ser humano y punto. Pero siempre se lo va a tratar de disfrazar con no es una persona, no es un ser humano, o no siente hasta tal semana, total es solamente hasta la semana 14, o mueren miles de mujeres, o se hacen 500.000 abortos. Siempre se va a tratar de disfrazar la información y obviamente se va a meter con el tema de género porque está todo junto en la misma bolsa, que es una bolsa de falsa empatía que hay en la educación argentina y suele meterse con eso. Ahora lo siguiente, ¿se logra con la legalización prevenir la destrucción de embriones y fetos? No, absolutamente no, no. Al menos con la legalización, por ejemplo, de la ley que nosotros tenemos, que ahora es la 27.610, el objetivo para nada es evitar es reducir la cantidad de abortos que se practican. El objetivo es siempre garantizar un falso derecho a la mujer que es el derecho a abortar. E inclusive, según la ley, una mujer que no solicita el aborto explícitamente pero que está embarazada debe conocer sus derechos y por lo tanto el aborto se le será ofrecido inclusive aunque no lo requiera. Por lo que el objetivo para nada es evitar que se produzca un aborto o reducir la cantidad de abortos y obviamente que se van a destruir embriones y fetos, se va a terminar con la vida de muchas personas antes de que nazca porque a esta ley ni siquiera las tiene en cuenta. Esta ley pasa por encima a la vida de esas personas, ni siquiera tiene en cuenta de si tienen o no derechos, si existen o no, porque no tuvo tiempo suficiente para debatir algo tan serio como cuando inicia la vida humana. Perfecto, perfecto. ¿Cómo fueron los resultados en los países que adoptaron el aborto legal? Sí, yo agarré, me tomé el atrevimiento de agarrar un par de datos, elegir un par de países. Por ejemplo, hay uno de los estudios que habla Guadalupe en su libro que me gustó mucho, me interesó mucho, de que habla de cómo analizan la evolución del aborto en distintos años. En el quinto año después de su legalización, en el año 10 después de su legalización, después de 15 años y después de 20 años, y dan algunos datos. Por ejemplo, China lo legalizó en 1971. 5 años después se practicaban 3.910.110 abortos. 10 años después se practicaban 42.946. 15 años después, 8.696.945 y 20 años después, 11.578, 1.713. Y no podemos decir que sea un caso en solo país, sino que como que se da de forma paulatina, porque esto hay que importar, a veces se trata de desfigurar y decir que nosotros decimos que aumenta el aborto, pero que no van a ir todos a abortar en manada. No, pero se da de forma paulatina. Y por ejemplo en Estados Unidos también se legaliza en 1973, 5 años después se practicaban 744.610 abortos, 10 años después 1.409.600, 15 años después 1.575.000 y 20 años después 1.590.750. Lo mismo pasa en Reino Unido. 5 años después, 25.195, se legaliza en 1967, aclaro. 10 años después, 172.691, 15 años después, 149.100 y 20 años después, 170.620. Y en Uruguay, tenemos algunas cifras que son del Ministerio de Salud de Uruguay. En 2013 se practicaban 7.171 abortos. En 2014 la cifra sube a 8.537 abortos. En 2015, 9.362. Y en el 2016, 9.719. O sea que en todos los países donde se legaliza el aborto siempre se registra este aumento paulatino. Y no podemos decir que necesariamente baje la tasa de mortalidad materna, porque la tasa de mortalidad materna primero que también está asociada a otros factores, y porque a veces se hacen modificaciones dentro del sistema de salud de esos países, como por ejemplo, no sé, controles obstétricos anuales, o la prevención de las causas obstétricas directas e indirectas, donde se apuntan a otras problemáticas que afectan la mortalidad de las mujeres, entonces tiende a bajar. Pero no es en todos los casos. Y siempre ocurre esta cuestión de que aumenta paulatinamente la cantidad de casos de abortos que se practican y de hecho se espera que con la legalización del aborto, si es que no se deroga por inconstitucionalidad, probablemente también aumente la cantidad de abortos, siendo también que van a venir de otros países a abortar, no te olvides de eso. ¿El aborto pone en jaque la vida en sociedad? Y yo diría que sí, porque si nosotros no entendemos que la vida humana tiene un valor inherente, más allá de lo subjetivo,
que merece una cuestión de ser protegida, de derechos fundamentales o de los 3 derechos naturales, algo súper básico anterior a los derechos humanos. Si no entendemos que eso es propio del ser humano y que ese ser humano merece eso desde el inicio de su existencia, entonces ¿cómo vamos a pretender respetar la vida de otra persona, no? Porque más allá, una persona nacida y una persona no nacida tiene de diferencia el desarrollo, porque tanto cuando está en el vientre como está fuera del vientre va a adquirir progresivamente ciertos derechos, ¿no? Y el nivel de desarrollo no cambia la cantidad de valor que tiene una persona, ¿no? El valor inherente, fuera de lo que es subjetivo, fuera de los juicios de valor. Y si nosotros no respetamos una vida humana desde el inicio de su existencia, entonces de a poco se va a ir degradando el valor que nosotros tenemos a los derechos humanos, a la dignidad humana, y nada nos impide, no sé, por X razón que nos inventemos o porque consideramos que otro ser humano ya nacido no es persona, que no podamos matarlo, ¿no? Porque con ese mismo argumento, si yo considero que otra persona es un inconveniente para mi vida, o que no es un ser humano, o que no razona, lo que fuera, que también lo puedo matar. Perfecto. Ahora otra pregunta sería si el aborto es una cuestión de salud pública. Y, a ver, depende de cómo se mire. Porque las consecuencias de los abortos que se practican, ya sea legales o ilegales, existen y son una problemática de salud que debe ser atendida, porque las mujeres que sufren las consecuencias de un aborto, ya sea físicas o psicológicas, merecen ser atendidas, y no solamente merecen ser atendidas, sino que también que hay que analizar la situación que hay de fondo, que la llevó a abortar, si es clandestino, por ejemplo, qué clínica clandestina le está haciendo abortos, o ese tipo de cosas. Pero si nosotros nos planteamos hoy, como tanto dicen los movimientos abortistas, de que el aborto es una problemática de salud pública porque mueren miles de mujeres, no, no es cierto. Hay muchísimas más mujeres que mueren por causas obstétricas directas o indirectas, de las que mueren por practicarse un aborto clandestino o aborto no identificado. De hecho, creo, la última cifra que me acuerdo del Ministerio de Salud era del 2017, creo que era alrededor de 19 mujeres, que era por aborto clandestino u otros abortos, que incluye, no sé, un aborto no identificado, etcétera. Pero no sé, no lo diría que es una problemática urgente de salud pública, porque decir eso sería que por 19 muertes o quizás un poco más, nosotros tenemos que sacar todos los fondos que estamos invirtiendo en otras cuestiones que sí son importantes para invertir en eso. Porque no es como que tenemos dinero infinito, sino que es una cuestión de administración. Yo para darle algo, darle más, tengo que sacarle otra cosa, ¿no? Es una cuestión de razonamiento, es algo básico. Entonces, no es una problemática urgente de salud pública. Lo que sí es urgente es que nosotros tenemos embarazo adolescente, embarazo vulnerable, mujeres embarazadas que se mueren de hambre, mujeres embarazadas que tienen casos de anemia graves, que nosotros tenemos que estar atendiendo. ¿Y por qué no lo estamos atendiendo? ¿No? Las mujeres se mueren pariendo en el hospital, queriendo tener a sus hijos, y sin embargo vamos a pedir aborto como si fuera urgente. Eso es hipócrita. Eso es una problemática que nosotros tenemos que estar tratando. La protección integral, el cuidado integral, el apoyo integral de las mujeres, ¿no? Las embarazadas, de los niños por nacer, de los niños que ya nacieron. De hecho, tenemos una pobreza infantil muy alta, creo que pasaba el 50-60%. Eso es una problemática urgente. Y sería muy hipócrita decir que el aborto es una problemática urgente de salud pública, porque no lo es. Con todo este conflicto sucedido en Argentina, prácticamente la última vez que entré a Facebook se veía ese choque. Bueno, ahora que legalizaron el aborto, ¿por qué no priorizaron como primera medida el tema del cáncer? Y empezaban a tirarse indirecta por publicaciones con estadísticas, y hubo un choque entre sectores que por ahí piensan diferente. Ahora una pregunta en relación al aborto es: ¿qué diferencia tiene entre la semana 12, 16 y la 20? Y mira, las diferencias tienen que ver en una cuestión de la fisionomía que tiene un feto. Por ejemplo, un feto de 12 semanas, que me lo anoté acá, pesa alrededor de 14 gramos y mide unos 5,4 centímetros. Uno de 16 semanas pesa unos 100 gramos y mide 11,6 centímetros, y uno de 20 pesa 300 gramos y mide unos 25,6 centímetros. O sea que la diferencia va a ser en la metodología. Y hay diferentes metodologías, porque, por ejemplo, antes de la 8ª semana, por lo menos hasta las 7 semanas, se pueden usar médicos químicos con pastillas, ya sea la que es muy temprana, que evita que se implante en el útero, o ya sea la que tipo corta la progesterona para que se desprenda del útero.
Y después tenés los métodos más quirúrgicos, que son los de dilatación y que se raspa con alrededor del útero para que se desprenda el saco gestacional, o tenés la dilatación en la que se induce al parto, o otros métodos que son más feos, pero que se inyecta, la inyecta solución salina en el líquido amniótico para que se muere por envenenamiento normalmente o por asfixia. El feto, inclusive tiene quemaduras en la piel, es horrible, y después se induce al parto, y después la que es, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que ya es casi en el segundo o tercer trimestre, que básicamente lo que se hace es abrir con unas pinzas, se corta la parte de acá del cuello y se succiona en una parte del cerebro para que el feto se muera y después se induce al parto por feto muerto. Eh, Toda la diferencia siempre va a ser en el método. Y obviamente también en el precio del método, porque los métodos químicos son más baratos y los métodos quirúrgicos son más caros. No estoy al tanto de cuáles son los precios en dólares, pero la diferencia siempre es en eso. Y obviamente los riesgos, ¿no? Porque no tiene el mismo riesgo un aborto a las 5 semanas, a las 7 semanas, que un aborto a las 23 semanas, a las 24 semanas, cuando ya el cuerpo del feto es mucho más grande y como decía, el método es mucho más complicado, más riesgoso. Para ir tratando de relacionar todos estos conceptos y temáticas que veníamos tratando, me gustaría que me responda la pregunta de cuándo comienza la vida. Es algo muy, muy simple. La vida humana comienza cuando se crea este nuevo ADN, después de la fusión de los núcleos del óvulo y del espermatozoide. Y de hecho hay algo que a mí me gusta, que siempre, a ver, siempre que discuto con gente lo digo, que lo dicen en embriología clínica, el Moore, que el desarrollo de la vida humana comienza con la concepción, ¿no? Y es un desarrollo que continúa inclusive después del nacimiento, ¿no? La vida es un proceso continuo que inicia con la fecundación y que continuará hasta la muerte natural, ¿no? Siempre, siempre en esta cuestión de desarrollándose. El desarrollo no es solamente intrauterino, pero seguirá existiendo un desarrollo fuera del nacimiento. O sea que no hay tanta cuestión de diferenciarlo más allá de eso, del nivel de desarrollo. Pero siempre es el mismo ser humano, con el mismo ADN. Ahora lo que me pregunto, ¿por qué se le complica tanto a mis compañeros que están ejerciendo una preparación en biología entender este concepto que me das vos por llenarse la cabeza con ideología que por ahí no te soluciona ninguna problemática vigente? Sí, pero igual no es tan fácil, es embriología clínica de Moore, la página 2 y el primer párrafo. No, yo, es muy práctico, yo estoy estudiando sociales y lo entendí, ¿no? Así que si alguien de sociales lo entiende, alguien de biología debería entenderlo. Y ahora preguntarte si el aborto es un debate ético, ontológico, científico o religioso. Y yo diría que en primer lugar es un debate biológico y un debate jurídico, ¿no? Porque no podemos dejar de lado la ciencia para saber si hay o no persona humana y en base a cuándo inicia la vida del ser humano y ese tipo de cosas, nosotros legislamos, porque para la legislatura tiene que haber un momento exacto. No podemos decir arbitrariamente o decidir así de la nada o no establecerlo, porque es importante que en nuestra legislatura se entienda cuándo hay una persona y cuándo no hay una persona, ¿no? Y lo demás, obviamente, hay ciertas otras facetas dentro del debate, ya sea lo religioso, lo ético, siempre va a estar presente porque son parte de la sociedad humana, pero no son centrales, ¿no? Sino que son otros ejes del debate que serían más bien secundarios. Ahora estamos entrando a la penúltima interrogante y me encantaría que le deje un mensaje a la juventud con interés en ser partícipe a futuro en lo que es el conflicto cultural que presenta Argentina con el tema aborto. Y creo que lo principal es no tener miedo a informarse, porque a veces uno se mete en el tema, pero como hay cosas tan complejas quizás de derecho, de biología, que uno piensa que no va a entender, se aleja un poco o dice, bueno, yo me voy a enfocar desde otro lado. Entonces lo principal es no tener miedo a informarse. Yo la verdad que me da cosa leer un libro de embriología, yo digo, a ver, estudio relaciones internacionales, que voy a entender yo un libro de embriología. Y no fue tan complicado, quizás me llevó más tiempo o necesité más ayuda, pero la formación se puede dar. Y después también es importante de que si uno realmente le llama a esto, que es un debate serio, ¿no? Porque después de todo, si no estás dispuesto a luchar por la vida de un ser humano, entonces ¿qué te va a movilizar?
pero es que una cuestión de estar dispuesto a hablar. Y hay debates que vas a perder, quizás, debates que vas a ganar, porque debatir también es toda una ciencia más allá de la información que tenga cada uno. Eh, y es animarse, qué sé yo, quizás te da vergüenza ir a una marcha, pero bueno, te tenés que animar. Si te da vergüenza ir solo, bueno, vas solo la primera vez y te haces contactos y la próxima vas acompañado, o querés iniciar un proyecto y son pocos, bueno, quizás hoy es uno, quizás mañana serán dos, pasado serán tres, y quién sabe, quizás en un año serán 100 personas. Pero es una cuestión de animarse, ¿no? A veces uno tiene miedo, le paraliza porque no sabe mucho, le da vergüenza, pero es un tema serio y hay que animarse, mucho más si a uno le preocupa el futuro de su país. Así que eso es el mejor consejo que les puedo dar. Infórmense sin miedo y también hablen. Buenísimo. Como experiencia, un compañero me recomendó este libro, que la verdad me cambió la mirada de ver el mundo, El Mm, genoma humano. Me sí. gustaría que vos principalmente, a los jóvenes que estén interesados en tener un rol activo en lo que es esta temática, ¿qué libro les recomendaría para que tengan una buena formación, vayan adquiriendo argumentos, datos que sean Sí, sumamente positivos? yo creo que dos libros que son más generales, que creo que son los que a mí me motivaron mucho, pero que son dentro de todos fáciles de conseguir, que todo conoce, son dos, que es el libro negro de la Nueva Izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, y después Hermana Date Cuenta, de Guadalupe Batallán, que no puede faltar porque está muy cargado de información, es un golpe atrás de otro, de biología, de derecho, de todos lados, y está muy bueno. Y creo que esos dos libros, como para empezar, como para ir introduciendo, tener debate es bueno. Porque por un lado vas profundizando en la parte de lo que es el aborto y por otra en la parte de más bien lo que es ideología y cómo se va metiendo en la sociedad. Entonces, como para hacer un balance, esos dos libros está bien. Y después lo que yo más he hecho es de a poco ir metiéndome en, no sé, bibliografía dura y poner, no sé, biología clínica de Moore, que es el que más uso. Y después, bueno, también está el Carlson y otros libros que ya quizás hablan más de bioética, pero es meterse un poco de a poco con esos dos libros, creo que para empezar están bien. Perfecto. Con esto creo que culminamos la entrevista. Desde ya, muchas gracias. Vamos a tratar de, a través de la respuesta que nos brindaste, hacer un marco conceptual para tener una idea de dónde apuntar, qué es conocimiento asimilar. Y desde ya le doy gracias también a los que estuvieron haciendo el aguante con el vivo y a vos principalmente por ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y quiero aprovechar para felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Estuve chusmeando bastante la página que tienen en Instagram y me encanta, así que sigan adelante que seguro les va a ir re bien. Es algo, una iniciativa importante. Por ejemplo, nosotros estamos en Colonia Santa Rosa, no sé si te ubicas dónde queda el lugar. No, no. Está en Orán, prácticamente está a 45 minutos de Bolivia, digamos, la frontera está Sí, ahí. Todas las temáticas de contrabando, migraciones, las viví todos los días. Y sí. prácticamente son problemas que están llegando y me gustaría aportar ese granito a los jóvenes para que tengan una idea de a qué apuntar. Así que con eso terminamos. Bueno, Gracias por todo, gracias. Julieta. Gracias a vos.